Dios te bendiga, Dios me los bendiga a todos los que están entrando en este momento y a todos los que van a compartir este video. Bendiciones en este maravilloso día o noche, como le queramos, ¿verdad? Llamar. Vive Dios. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad en este programa de Escudriñando las Escrituras. Verdaderamente que tu palabra es como miel, es como, aleluya, que entra a los tuétanos de nuestro corazón y nos ayuda, ¿verdad?, a seguir caminando. Eso es lo que Jesucristo quiso introducirnos a la palabra para que nuestros pensamientos, ¿verdad?, cada día puedan hacer, amén, alimentado y poder batallar cada día más las circunstancias de la vida. Sabemos que lámpara a nuestra vida, la palabra nos hace compañía constantemente en nuestras vidas, cuando verdaderamente nosotros la hacemos y la creemos y verdaderamente caminamos a través de esta lumbrera, porque ella sigue alumbrando y nos sigue enseñando a nosotros. Como Pablo dice, nosotros tenemos que alimentar nuestra mente, estudiando y escudriñándola cada día más. Y no solamente eso, caminando a través de ella. Amén. Obedeciéndola, porque eso es lo que quería el Señor Jesucristo, que la obedeciéramos. Y si vemos en Juan 21, 22, 16, yo quiero dar una explicación, ¿verdad? Como dice, le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Le decían a Jesús, ¿tú quién eres? A veces me pregunto yo, tú escudriñando la palabra, ¿te has preguntado quién es Jesús? Sabrás que él, ¿verdad?, por medio de su biografía, usted lo conoce, de que él murió en la cruz, de que verdaderamente resucitó al tercer día, que resucitó para darnos la salvación. Pero ¿lo conoces tú en este momento, en tu diario vivir, en toda tu circunstancia? ¿O solamente tú lo conoces en una simple biografía, como decían, como le preguntaron a los discípulos? Y ellos decían, ¿tú quién eres? Le preguntaba, te pregunto yo a ti. Tú dirás, Señor Jesús, ¿quién tú eres? Te conoceré en biografía. Como ellos decían, dice, sabiendo que era el Señor, ellos sabiendo que era el Señor, porque al estar al lado de Jesús, tú te vas a sentir lleno, pleno te sientes al lado de Jesús, porque Él es tan maravilloso y Él verdaderamente nos hace sentir pleno. Entonces vino Jesús y tomó el pan y le dijo, así le dijo en medio de este versículo de Juan 21, 12, 17, y dice, y así mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Imagínate usted cuántas veces el Señor se manifiesta en nosotros y nosotros todavía no podemos entender verdaderamente quién es nuestro Señor. Verdaderamente se manifestó a través del Espíritu Santo y todavía nosotros preguntamos, ¿será el Señor que nos está hablando? Aún hablándonos a través de esta palabra que ha sido, ¿verdad?, que ha sido traspasada y pasada, porque muchos han muerto a través de ella para que se pudiera, ¿verdad?, escribir en diferentes idiomas y pudiéramos nosotros entender quién era Jesús a través de cuando Él se fue, darnos al Espíritu Santo que Él va a ser nuestra guía en este momento. El Espíritu Santo cada día te alumbra en lo que tú no sabes. Cada día Él te da el conocimiento para tú entender esta palabra. A veces yo no puedo entender, como muchas personas dicen, yo no entiendo esto. El enemigo, dice la palabra que a veces el enemigo toma tu pensamiento para que no puedas entender lo que dice la palabra. Pero dice que Dios le dio a sus hijos este conocimiento. Dice que Jesús nos dio para que nosotros pudiéramos entender cada paso de esta palabra.
No conozcas a Dios en biografía, sino conócelo en espíritu y en verdad. Y como digo, hablando de Juan 21, 12, 16, Él nos está hablando aquí, ¿verdad? Se manifestó a los discípulos. ¡Qué tristeza! Viendo que se ha manifestado no solamente una vez, ni dos veces, ni tres veces. Se manifestó en el caminar con ellos. Que a un Pedro lo niega, viendo que Jesús se manifestaba en diferentes formas para hablarle a ellos. Y mira qué cosa. Después de haber resucitado mi Dios de los muertos, después que resucita de los muertos, ya Jesús se le había presentado a sus discípulos 3 veces. Después de su resurrección, Jesús le habló a Pedro antes que había hablado con el discípulo. La palabra discípulo abarca mucho. La palabra discípulo abarca mucho. Me llamó la atención. Esto me llama a mí la atención 3 cosas. Mire, hermano. Me llama la atención 3 cosas. 3 cosas de las que Jesús dijo, de las que Él dijo. La primera que me llama la atención, la primera es venid. La segunda es comer. Y la tercera es apacienta mis ovejas. Le dijo a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. Apaciéntala. ¿Qué cosa? A veces creemos que apacentar las ovejas verdaderamente es continuar hablándole de la palabra. Sí, esa es una. Tenemos que continuar hablándole de las palabras en medio de los consejos, en medio de lo que hizo Jesús. Pero qué cosa, simplemente a veces lo dejamos así. Pero también hay que apacentarla en medio de los consejos y de guiar las millas y las 2 millas. Y cuando están necesitadas esas ovejas, dejar el púlpito, dejar lo que estamos haciendo y saber qué es lo que le está pasando a ese hermano. Verdaderamente tenemos que ver. Vive Dios, qué lindo. Dice también la palabra de Dios, que quiero enfatizar, ¿verdad? Como le dijo a Pablo, apacienta mis ovejas. Qué lindo es el Señor. Entonces la palabra discípulo que dice, abarca mucho, como dije al principio. Abarca mucho en esas 3 cosas que yo me he fijado. Entonces, no le ponemos énfasis a otras cosas de haber resucitado, sino que le pusieron énfasis a esto. Ellos, los discípulos, vienen y le ponen énfasis. Señor, te ha hecho un llamado. El Señor te ha hecho un llamado en tu vida. ¿Cuál sea tu llamado? Yo no lo sé. Pero no le ponemos énfasis a esto. El Señor te ha hecho un llamado a ti y has recibido una respuesta de parte del mismo Dios. ¿Qué llamado Dios te ha hecho a ti? Como le hizo a los discípulos, porque vino a la tierra para cumplir el propósito. El Señor vino primeramente a salvar nuestra vida para tener vida eterna. Para tener vida eterna. Amén. Y no solamente nos dio la salvación. ¿Y qué pasa? Nos dio un llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Nos está dando ese llamado a todos nosotros. Y a veces creemos que el llamado simplemente se detiene en estar en la iglesia. No, pues el Señor me dio el llamado de sanidad. No, el Señor me dio el llamado de hablar en otras lenguas. Oh, tal vez el Señor me dio el llamado de un ejemplo de limpiar la iglesia. O tal vez el Señor me dio otro. No importa el llamado que sea, lo que viene pasando. Lo importante de este llamado es y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandato del Señor. Y nos detenemos solamente estar en la iglesia, de cumplir todas las cosas en la iglesia. No, tenemos que a veces salir fuera de la iglesia en el llamado en la cual Dios te dio. Amén. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? El Señor es maravilloso. Porque tu palabra, como dice la canción, aleluya, es la voz que nos alimenta y que nos habla cada mañana. Y seguimos, ¿verdad?, con este estudio escudriñando las escrituras. Entonces Dios te hace un llamado que tienes que recibir una respuesta de parte de Dios. Él le dijo, comed. Le dijo a los discípulos, mira, come, ¿qué vamos a comer? Comer. Y toda persona que va a alimentar a alguien, ¿verdad? Cada persona que va a alimentar a una persona tiene que antes alimentarse.
¿De quién? Cada vez que yo voy a alimentar a una persona, tengo que alimentarme de algo, de un receptor. ¿Cuál es el receptor mío? Jesús. Me alimento a través de ¿qué? De leer, escudriñar las escrituras. A veces leemos y leemos como el papagayo. O un receptor también es como ir a la escuela, o ir a donde los maestros, o ir a la escuela dominical, o estudiar el instituto. Eso es un receptor donde nosotros nos vamos a alimentar también. Amén. Y si nosotros no lo hacemos, ¿cómo vamos a darle a otro? ¿Cómo vamos a alimentar a otra persona que verdaderamente necesita el sazón? Dios dijo que esto se predica con tu testimonio. Es bueno que nosotros cada día, por medio de nuestros testimonios, prediquemos la palabra de Dios. Pero ¿qué viene pasando aquí? Pero es bueno cuando tú te alimentas también de la palabra, para ese testimonio que tú vas a dar y vas a transmitir a otro corazón, pueda ser sazonado ese corazón, y ese corazón pueda ser lleno de esta palabra que traspasa todos los tuétanos del corazón. Aleluya, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Es maravilloso alimentarnos de la palabra que Jesús nos dijo. Y seguimos, ¿verdad? Si tú vas a dar alimento, como dije, tú tienes que buscar a alguien que te alimente. ¿Qué clase de hambre tienes delante del Señor? ¿Qué clase de hambre tú tienes delante del Señor? Un hambre de continuamente ir a la iglesia, sentarte y nada más escuchar. ¿Qué hambre tú tienes verdaderamente delante del Señor? Dice la palabra Mateo 7:11, que dice: pedid y se os dará, llamar y se os abrirá. Tú sabes, cuando verdaderamente yo tengo hambre, yo busco en mi refrigerador para alimentarme. Pero yo conocí a un Cristo maravilloso. Todos conocemos a un maravilloso Señor, ¿verdad? Que ha venido a sentarse en el trono de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra alma. Y nosotros le pedimos y nosotros tocamos y le buscamos, para no conocerlo en biografía simplemente, sino conocerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo? Comunicándome con Él, hablando con Él, yéndome la intimidad para conocer más de su palabra, descudriñando su propia palabra, para yo poder alimentar a otros que necesiten y tengan hambre de Jesús. Tú eres un receptor que Jesús te ha tomado como instrumento, como la sal de la tierra. Para aquel que no tiene, se le da. Es como dijo el rico y el pobre. Te recuerdo, nos dijo Padre Abraham: dile a Lázaro que por favor moje su dedo y lo ponga en mis labios para yo poder saciar mi sed. ¿Verdad que sí? Él tenía sed, tenía sed. Me imagino que también tendría hambre. Imagínese usted que esas personas que viven fuera, que Dios nos dijo ir y predicar la palabra a toda criatura, y aquel que fuera salvo. Aquel que fuera salvo es para el Señor. Aquel que es salvo y aquel que no quiere será condenado. ¿Qué viene pasando aquí, hermano? A veces esas personas quieren que tú mojes tus manos, o que te alimente de la palabra, que te alimente de Dios, que te llenes del Señor. Porque si ya tú lo tienes que sazonar a esas personas que necesitan, como pasó con Lázaro. No esperemos que llegue al infierno. No esperemos que esas personas se pierdan. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, busca las ovejas que están perdidas. Búscala, apacéntala. Dale de beber de mí. Háblale de mí. Imagínese usted, hermano, si solamente estamos yendo y viniendo solamente a la iglesia, más que siendo oidores y no hacedores. Cuando eres hacedor, tú vienes, tú lo que haces verdaderamente. ¿Qué haces? Pues no te quedas con eso tan maravilloso, sino le das de beber a otro. Como Jesús cuando fue donde la samaritana y él le pidió de beber. Si supiera quién te diera de beber, hija, no tuvieras sed jamás. Yo no tengo sed jamás, porque estoy bebiendo del río de agua viva, de ese Espíritu Santo que Jesús me entregó. El que me ha llenado mi vida, el que verdaderamente te llena a ti, tus hijos, tu casa. Dale de beber, háblale de la palabra, escudriña la palabra, en la que alumbrera cada día
te va a alumbrar y vas a obedecer a través del Espíritu Santo que te ayuda cada día, hermano. Su palabra es maravillosa. Vive Dios, siento la presencia del único santo. Dice, cuando yo estaba leyendo, el Señor me mostraba una iglesia. Estaba creciendo de una forma rápida. Y que hay dos clases de personas que vienen a la iglesia. Hay dos clases de personas, hermanos, que vienen a la iglesia. Y pude ver algo acerca. Pude entender algo acerca. Te amamos, Dios. Siento su presencia cerca de estas personas. Cada vez que iba a la iglesia, yo me pude entender y pude ver algo en estas personas. Primeramente, un grupo es compuesto por aquellas que han recibido sanidad, consolación, un toque del Espíritu Santo. A veces vemos a personas cuando llegan, reciben sanidad, reciben un toque del Espíritu Santo, sanidad, consolación. Llegan a la iglesia y quieren servirle a Dios. Buscan un área de iglesia en el cual servirle. Esa persona viene, se convierte, tienen el primer amor y quieren venir a servirle. Y a veces nosotros le ponemos bozar al buey que está trillando, aquel que quiere verdaderamente hacer algo. Y a veces nosotros no venimos, nosotros los líderes a veces no los ayudamos a crecer, sino que queremos que tengan tiempos 2, 3, 5, 6, 7, 8 meses. Y en vez de nosotros cada día de cultivarlos, en vez de nosotros de cada día de ayudarlos, en vez de motivarlos, como motivamos a nuestros hijos cuando están en la casa de nosotros, ayudarlos a través de la palabra, ayudarlos en muchas cosas, ayudarlos que pierdan el miedo, porque la iglesia es el campo. Mira, a veces yo prefiero que en la iglesia adentro cometan sus errores, para cuando salgan afuera puedan ellos hablar la palabra con denuendo. Aleluya. Tenemos que ayudar a esas personas. No las dejemos sentadas, que se pudran en los bancos. Aleluya. Que pierda su esperanza, su fe, con deseo de servirle al Señor. Tenemos que ver a través del Espíritu Santo. Hermano, tenemos que ver, líderes, tenemos que ver a través del Espíritu Santo. ¿Quién tiene el llamado? A veces no vemos, a veces tenemos, aleluya, a veces tenemos nuestro altar es seco. Y no podemos ver quién verdaderamente tiene el Espíritu de Dios. Dice que si por sus frutos los conocemos, dice que aún así tú puedes ver la unción de esa persona. Y a veces lo dejamos sentado por mucho tiempo. Alguien que te puede traer, alguien que Dios ha usado ese vaso para traernos un despertar a nuestra iglesia. Vive Dios. Pero a veces lo dejamos sentado. ¿Qué viene pasando aquí? Esas son personas que llegan y buscan el poder de recibir más de Dios y al mismo tiempo darle más a otro. Recibiendo restauración, la vida eterna tiene la oportunidad de mostrarte. Dios dio esa vida eterna para demostrarle a nosotros cada crecimiento. Segundo punto, hermano. Segundo punto que quiero llevarle a cabo son aquellas personas que aún sirviéndoles no quieren conectarse divinamente. ¡Qué tristeza! Si aún los recién convertidos están ansiosos por beber ese río de agua viva, de que tú lo entrenes, líder, de que tú lo entrenes, hermano, de que tú le des palabras sazonadas. Y qué pena a veces lo dejamos, no, que siga creciendo poco a poco. ¿Sabes? Entendemos todo eso. Pero ¿sabes una cosa? Tú persona, tú que te has convertido al evangelio, tú que has conocido y has caminado con el Señor, tú que verdaderamente saboreaste, tú que verdaderamente sentiste su milagro, tú que verdaderamente te ha hablado en la voz pasible, tú que verdaderamente te ha acariciado, te ha ayudado en todo, te ha dado trabajo, te ha dado salud, te ha dado tus hijos, te ha abierto los vientres. Verdaderamente, ¿qué estás haciendo tú? Te pregunto yo a ti. A veces no queremos conectarnos divinamente. A veces no queremos buscar su presencia. A veces estamos conformistas. No queremos nosotros seguir, como dice la palabra, llamar y se nos abrirá. Llama, esto no solamente es para el inconverso. Cuando toca para
para entrar, sino también para ti, aún tú siendo lleno, aún tú siendo, aleluya, hijo de Dios. Toca la puerta, háblale al corazón, háblale a Jesús, al Señor, háblale al Espíritu Santo. Háblale a él y dile: Espíritu Santo, yo quiero más de ti. Yo quiero tener ese encuentro cada día más contigo. Pero hay muchos que se detienen ahí, se detienen en las obras, se detienen. Muchos están así, se detienen de que yo hago esto, yo hago aquello, o se detienen con un solo don y no quieren seguir buscando cada día más su presencia. Qué triste, hermano, verdaderamente es triste. Pero te digo yo a ti una cosa, que no quieren conectarse con nada ni con los pastores para recibir la porción divina que Dios les da. Si Dios a veces usa a los pastores para bendecirnos, nosotros ya somos bendecidos ya desde el vientre de nuestra madre. Nosotros ya somos ungidos con un propósito para llevar en esta tierra. Nosotros los pastores simplemente, verdaderamente te ayudamos a seguir ese propósito en obediencia a su palabra. Por eso nosotros tenemos que también obedecer a vuestros pastores, para que nosotros podamos cumplir ese propósito de Dios y para que usted, aleluya, pueda ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vive Dios, porque Dios es bueno. Aquí tenemos un ejemplo, modelo del mismo Jesús. Por esto algunas personas no siguen delante a su vida como el Señor, porque no tienen esa conexión. ¿Sabe por qué a veces nos quedamos enanos? Porque a veces no tienen esa gran conexión con lo divino, con nuestro Señor, con nuestro Padre espiritual, con el Señor Jesús, con ese Espíritu Santo que te ha dado. Unos como predicadores no solo debemos predicar a un grupo, no solamente a un grupo, no solamente al grupo de la iglesia. Debemos compartir la palabra a todo corazón, hermano. A todo corazón tenemos que compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, la fe que Dios ha hecho con nosotros. Qué maravilloso es el Señor. Y dice: porque hay una herencia, hermano, espiritual que Dios te quiere dar. Esa herencia maravillosa para dársela a la gente. Comparte esa herencia. No nos quedemos con esa herencia. Esa herencia Jesucristo la hizo para todo el mundo, la eternidad. Él no quiere que nos perdamos. El infierno se ha hecho. ¿Usted sabe para quién? El infierno se ha hecho para los demonios, para el diablo, no para su creación, no para sus hijos. Pero la creación la creación ha querido pecar contra Dios, no ha querido obedecer. Y por eso es que muchos caen en la garra del infierno. Pero nosotros que verdaderamente somos de 100 y somos de 50, aleluya, somos personas que estamos llenas, estamos predicando el evangelio. Por eso cuando Abraham le dijo a Lázaro, que Lázaro le dije: Padre Abraham, que vayan a predicarle a mis hermanos, que viene pasando, qué triste. Padre Abraham le dijo: pero allá tienen los profetas, allá tienen a las personas, los instrumentos del Señor. Este es un momento, este es un día donde Dios me usa como instrumento para decirte: busca a Dios en lo divino, busca a Dios en su palabra, camina a través de lo que dice su palabra, camina en lo que Dios te está, el propósito en la cual Él te ha dado para tú seguir. Vive Dios. Conócelo, no en biografía, sino conócelo en espíritu y en verdad, hermano. Tienes que conocerlo verdaderamente en espíritu y en verdad. Porque si no lo conoces en espíritu y en verdad, hermano, qué triste. Si no te pone la armadura. Aleluya. 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 Te adoramos, Dios. Si no te pone la armadura, hermana, para poder quebrantar todas las aceñas del enemigo, el enemigo te va a devorar. Tienes que ponerte la armadura a través de los versículos, ponértelos en tu mente para tú poder combatir. Y no solamente ese, hablar con Dios, Él te dará la salida. ¿Qué salida y qué situación tú tienes? Él te va a dar la salida. En medio, a través de su palabra, te darás de cuenta cómo el Señor y el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida de una manera maravillosa. Por eso los discípulos, en medio de su carnalidad, en medio de sus preocupaciones, ¿verdad? Ellos, por eso le preguntaban a Jesús: pero qué lindo es el Señor. Hay esa herencia espiritual que Dios quiere darte para
para así dársela a la gente. Es una herencia súper poderosa, pero vas a usar a alguien para dártela. Esa herencia maravillosa, tú eres el receptáculo, tú eres la persona que Dios te usa como instrumento. Por eso que el padre Abraham le dijo, tienen los profetas allá, tú eres el instrumento. No deje, mire, la responsabilidad de nosotros es ir a predicarla. No deje que esos hermanos pierdan la herencia maravillosa que Dios verdaderamente te ha dado a ti, y tú has podido comprender esa herencia, tú has podido comprender la salvación, tú has podido comprender que Cristo va a venir y nos va a llevar a la morada celestial. Vive Dios. Queremos que esas personas también, a través de los líderes, a través de las personas, a través de los pastores, amén, tal vez piensa que tienes muchos hambre del Señor, sirve a la iglesia, pero así es, pero aún así no te sacia. A veces sirves tantas cosas y no te sacia de lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu está tocando a tu corazón. El Espíritu está hablando a tu alma. Que lo busques en la profundidad para usarte. Será en sanación, será en lengua, será, aleluya, será en el don de diferentes lenguas, será en el don de discernimiento, el don de ciencia. Pero acércate más a Dios. Busca su presencia. No solamente su presencia a través de los hermanos, sino busca también su comunión con Él. Vive Dios. Te adoramos, Padre. Servimos. Aleluya. Gracias, Padre. Y esto porque no has logrado conectarte con esta porción divina. Cuando tú te conectas con esta porción divina, que tal vez poder dar cada uno de aquellos que verdaderamente te ayudan. Quizá estás sirviendo a dentro del modelo. Quizá le estás sirviendo dentro del modelo. ¿Por qué cuesta un poquito recibirlo? Cuesta recibir ese poder maravilloso de su presencia. Ese poder maravilloso de su unción. Cuesta, hermano. Según cuando usted va a la escuela, que tiene que quemarse las pestañas, tienes que estudiar, tienes que leer los libros para ser un doctor, para ser una enfermera. Así mismo te dice Jesucristo, cuando tú tocas, cuando tú lo llamas, Él te va a responder. Pero ¿sabes una cosa? Solamente esos violentos arrebatan los reinos de los cielos. ¿Cómo? Acercándose, quemándose las pestañas, levantándose de madrugada. ¿Te recuerda David? David dice, Dios mío, eres tú de madrugada. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Amén, en Salmo 63. David sabía que buscarlo, que llamarlo todos los días de madrugada. Sabía que encontraba esa paz maravillosa para poder alimentar a cada uno. Tú eres el receptáculo. Tú te alimentas del receptáculo mayor. Y los demás se alimentan de ti. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a trabajar en cada uno. Dios, cuando tú llevas esas palabras sazonadas, te damos gloria a Dios. Te damos honra. Verdaderamente siento el poder de Dios cuando predicamos esta palabra maravillosa. Y dice su palabra, es maravilloso. Quizás estás sirviéndolo o estás dentro del modelo. Dice, te hago una pregunta. Te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Por qué cuesta un poquito recibirlo o entenderlo? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta un poquito entender a Dios? Si Él es tan claro a través de su Espíritu Santo. Jesús se fue bien claro a sus discípulos. Es porque no te has enganchado con tu Padre espiritual. Cuando tú verdaderamente, tu Padre es espiritual, tú vas a poder entender más y más, como dice la canción. Vas a tener más y más de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres más de Él? Tócale su puerta. ¿Quieres más de Él? Llámalo en oración. Háblale en oración. Oración es hablar con Él. Hablar con Él, hermano. Hay una herencia que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Esa porción es la palabra que te va a dar una meta final. Una meta y un final. La palabra desde Génesis, Apocalipsis, nos ha entregado la meta. Nos entregó un principio y nos entrega un final. Y usted lo sabe. Están llenos de los dones, de los regalos que tiene el Señor, la gracia, la energía de una familia. Amén. Por aún teniendo estas bendiciones, hermano. Aún tú teniendo estas bendiciones, no puede ser
que aún no hayas recibido esa porción divina. Hay muchos que van a la iglesia y están en lo mismo constantemente. Yo te voy a decir una cosa a usted. Tú eres el avivamiento de los sitios donde tú vayas. Tú haces el lugar. Eres tú porque el Espíritu está en tu vida. Tú eres el avivamiento. Tú eres un carbón encendido en medio de todos los lugares. Tú tienes el Espíritu de Dios. Si todavía tú no te has acercado a esa maravillosa Espíritu de Dios, a tener esa intimidad con eso, yo te invito a ti. Yo te invito a tener esa comunión con el Espíritu de Dios. Aleluya, eso es lo que Él quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Qué lindo es el Señor. Oh Señor, para mí ha sido importante el modelo del Señor. Caminar como Él. Toma tu cruz y ves en pos de mí. Jesús lo dijo. Toma tu cruz y ves en pos de mí. Si verdaderamente me ama. Si verdaderamente me ama. Toma tu cruz y sigue en pos de mí. Si verdaderamente tú dices que Jesús es tu Padre. Que Jesús es tu hermano. Y Jesús ha muerto Jesús murió y resucitó, perdonen. Jesús murió y resucitó en tu vida. Y verdaderamente tú dices que Jesús es el primer, en el primer lugar de tu vida. Toma tu cruz, sigue en pos de mí. Él dijo que en esta vida vamos a tener dificultades, pero Él ha vencido el mundo. No tienes que tener miedo. ¿Por qué? Porque ya Él nos dio la autoridad de atar y desatar. Amén. Para que los demonios se vayan. Te recuerden, Nacadeno dice que cuando Jesús llegaba, ellos mismos le cogieron miedo y le dijeron: Señor, llévame, déjame entrar a esos cerdos. ¿Sabes? Cuando tú pisas, cuando tú vas a algún lado, te voy a decir una cosa. Está supuesto que ese Espíritu Santo que tienes tú, en esa comunión, que debe haber una diferencia, debe de cambiar la atmósfera del lugar de donde tú vas. Cambia esa atmósfera. ¿Por qué cambia la atmósfera? Vive Dios, te adoramos, Dios. ¿Por qué cambia esta atmósfera, hermano? Cambia la atmósfera porque tú tienes al Espíritu Santo. Y al tú tener al Espíritu Santo, dice que los demonios tienen que huir. Porque así Jesús llegaba, tú tienes a Jesús. Tú tienes a Jesús en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Cuando el demonio te ve llegar, ¿sabes una cosa? Tienen que huir. Te ven llegar en cualquier sitio y dicen: espérate, aquí llegó fulana, aquí llegó los hijos de Dios. Tenemos que irnos. Pero hoy en día hay hermanos que no espantan ninguna mosca. Dios te dice y te está diciendo: yo te he dado el crecimiento. Yo te he dado el propósito, como dice los salmos. He creado un propósito en ti. Desde el vientre de tu madre te ungí. Tu embrión vieron mis ojos. Y de ahí, desde el embrión, se comunicó Jesús contigo. Y te ungió para el propósito. Yo te digo a ti, líder, no quebrante el propósito que Dios te ha enviado para esta tierra. Para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Para aquel que creyere fuera salvo, y el que no creyere es verdaderamente aquel que no quiera creer. ¿Sabes una cosa? Ese es el que quiere ir al infierno. Tú no quieres ir, yo no quiero ir, aleluya. Pero ¿sabes una cosa? Dios está en nosotros. Hacemos la diferencia en cada lugar que vayamos. Te adoramos, qué lindo es tu Señor. La palabra que dijo Jesús y le dijo: comed. El Señor está siempre dispuesto a saciar nuestras vidas. Siempre a través de la palabra comemos. Dios siempre le va a dar el alimento que necesita. Ese alimento que tú te alimentas a través de esta palabra es lo que te hace crecer y caminar a través. Dice: hemos sembrado una semilla en la vida de cada uno de los miembros de estos ministerios. Verdaderamente cada persona donde usted va, siembra una semilla, siempre una semilla de exhortación, siempre una semilla de ayuda, una semilla de amor, de un cuidado, de un testimonio maravilloso. Somos discípulos de Dios, aleluya. Jesús preguntó a Pedro, le dice a Pedro que si le amaba. Le dice a Pedro: pero tú me amas. Y este pasaje bien importante aquí, usando dos significados de amor, fileo. Aquí está usando el amor fileo, ágape. Y luego de la respuesta de Pedro dijo: Señor Jesús, le dijo: si yo te amo, Señor.
Señor, yo te amo. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, yo te amo? Y verdaderamente el corazón de nosotros dice lo contrario. Porque hablamos por nuestra boca, decir, Señor, sí, yo te amo. Pero qué triste, porque a veces nuestros labios dicen una cosa, pero nuestras actitudes, como le pasó a Pedro, Pedro dijo, Señor, que fue un amor filio agape. Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Ah? Pero su actitud fue otra. Su actitud, mire, vamos a ver, vamos un poquito más. Su actitud fue otra. Y luego la respuesta de Pedro, Jesús le dijo que apacienta sus ovejas, pastorea las ovejas, provee la comida espiritual, que es la enseñanza de la palabra de Él, lo que Él dejó escrito, apaciéntala. Mira, Pedro, mira, líder, apaciéntala con amor, con ayuda, con visitarle, apaciéntala con buenos testimonios, apacientándolo, cumpliendo el propósito de Dios. A veces lo que queremos, como le dije a un principio, apacentarla y dejarla sentada por mucho tiempo. Mire, usted sabe que si usted deja por mucho tiempo algo, se estanca. Usted sabe que si un río lo tapan, se va a estancar. Si usted deja a un hermano sentado por mucho tiempo, lo vas a estancar. Si Dios te puso a esas personas para que las pacientes, es para que nosotros los líderes le enseñamos cada día más que seguir, vive Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces le dice, toma esta responsabilidad, Pedro, tómala. Y dice, tenía que dejar su profesión, me imagino anterior, que tenía de convertirse a pescador. Él tenía usted sabe que Pedro tenía esa profesión de pescador. Nosotros lo sabemos. Él tenía esa profesión de pescador, pero él dejó todo. ¿Para qué? Para ir a apacentar a sus ovejas. Entonces Pedro costó, nosotros también nos vamos también a apacentar las ovejas, vive Dios. Podemos ver tres cosas, aleluya, pastoreando: proveer, dirigir y proteger. Amén. Tu líder, tu pastor, que has protegido, incluyendo a las doctrinas falsas y las depredadores. Cuando el Señor nos enseñó que debemos proteger a nuestras ovejas, quiere decir que debemos dar todo lo que tenemos por ella. Hay una protección espiritual, la cual no percibimos, no estamos percibiendo esa protección. Esa es la más fuente y la más atacada, hace que no crezca, que no nos dé fruto. Eso es lo que pasa. A veces no queremos que esas fuentes fluyan. A veces estancamos a las personas, las estancamos y el Señor no quiere eso. La palabra nos enseña que hay diferentes potestades y huestes de maldad y las regiones celestes que quieren devorar a las ovejas. Y si nosotros como líder no la equipamos, bendito sea el Padre Celestial, ¿Cómo podemos atacar todo eso? Si tú creíste que solo pensándolo te quieres dejar que no es suficiente, si crees que solo reconociendo que allí están, tampoco hay que pelear y hacer a través de la oración intercesora. A través de esa oración intercesora, estos dos no son lo mismo. La oración son para pedir por nosotros. Escúcheme bien. La oración son para pedir por nosotros en adoración al Señor. La intercesión es para pelear. Amén. Te reto que te levantes y que seas un intercesor. Que todo va de la mano, todo va de la mano. Mira, la oración y la intercesión va de la mano. El trato que tienes hacia tus discípulos, tus líderes, si van a recibir bien el modelo de Jesús. Jesús fue el mejor intercesor. Abraham fue un intercesor. Tenemos que interceder. Dice Romanos 8:26, nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Hermano, aleluya. ¿Cuánto se ponen en la brecha por nuestro hermano? ¿Cuánto verdaderamente guiamos la milla y las 2 millas? ¿Cuánto vive Dios? Te adoramos. ¿Cuánto nosotros lo hacemos? ¿Quién? Hoy en día lo que estamos pendientes de toda obra, pendientes de los afanes de la vida, pero no verdaderamente tener ese corazón de intercesión para interceder por los demás, ayunar con ellos en los momentos difíciles, orar por ellos en los momentos difíciles. ¿Dónde están esos intercesores? ¿Dónde está aquel que está clamando? La palabra nos enseña que el intercesor es ponerse en un lugar de alguien más. Tenemos un gran intercesor. Quiero contarte que en el Antiguo Testamento van a encontrar muchos ejemplos de un intercesor. Abraham, Moisés, Daniel y muchos casos de personas que pusieron en la brecha y pelearon por alguien. En el Nuevo Testamento solo vemos a nuestro Jesús, el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo, Él te dio el Espíritu Santo para que intercedamos en el día de hoy, en estos tiempos malos. No dejes que nadie te robe la corona. Intercede por tu hermano, ponte en la brecha por tu hermano, ponte en la brecha por tu hermano. Porque mira, dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Él, aleluya, Él intercede. Por eso cuando muere le dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Te intercedo por ellos. No le tengan en cuenta sus pecados. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor, que todavía sigue trabajando en tu vida, en tu corazón, en tus hijos. Tienes que creer, tenemos grandes aliados. Hubo un momento, mira hermano, en mi vida en que yo me estanqué y me frustré, porque todo en un momento que nos frustramos, porque no sabía qué estaba pasando. Cuando tú te conviertes al Señor, a veces tú no sabes lo que está pasando. A veces nosotros los líderes no le entregamos las herramientas tan importantes a las ovejas para poder lidiar con ese enemigo que está todos los días tirándote a tu mente,